Emanuel, habla otra vez, por favor. Buenas noches. ¿Listo? Ok, vale. Entonces, a mi grupo nos tocó la exposición de maquinaria en construcción, plancha compactadora y alternativos. Entonces, el desarrollo de las sociedades está relacionado con el crecimiento de infraestructura que cumpla con las exigencias y necesidades de los individuos que las conforman. La planeación y la ejecución y el uso de la maquinaria ha tomado importancia para lograr los objetivos y cumplir con los requerimientos de gestión y costos. Esta clasificación de herramientas aborda 3 tipos de máquina: aplanadora de rodillo, plancha compactadora y compactadora tipo canguro. La compactadora apizona el suelo transmitiendo cierta cantidad de energía sobre un área mediante presión estacionaria, la cual pretende eliminar el aire existente entre partículas, aumentando mecánicamente la densidad del suelo. Esto se traduce en mayor capacidad portante y menores asentamientos por carga sobreimpuestas. El funcionamiento consiste en el movimiento vertical de una lámina de acero velozmente impulsado por un motor que genera tracción ondular. Como podemos ver acá, aquí tenemos las partes de una plancha compactadora. Aquí estas son las partes de una aplanadora. Ahora, entre algunas ventajas que tenemos, aquí va, permítame un momento. Entre las ventajas se encuentra el aumento de la resistencia y la compactación del suelo. También se reduce la compresibilidad y disminuye la amplitud para absorber el agua. También esto se ve una reducción en los asentamientos debido pues, a la previa consolidación que se hace al suelo al reducir la cantidad de vacíos, y también se mejoran las condiciones de esfuerzo de formación. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que sería un buen trabajo de compactación, en contraste también aquí a lo que generaría un mal trabajo de compactación. Como podemos ver, las desventajas de una mala compactación produce pues asentamientos diferenciales. Esto si no se realiza pues un estudio correcto y un análisis de el suelo en cuestión dentro del área que pues lo rodea, porque se sabe que pues el suelo en el área que está puede presentar variación dentro pues de esta misma área. También esto se puede ver una pérdida de la capacidad portante del suelo. Esto puede sonar contrario a lo que anteriormente ya se mencionó. Esto es porque, digamos que al compactar esto de más al mismo tiempo se está haciendo un desgaste de la energía que es capaz de disipar el suelo al mismo tiempo. Se sabe que los daños que puede ocasionar una mala compactación pueden ser permanentes. Esto, digamos, en los casos de los asentamientos diferenciales, y esto se puede ver reflejado en costosas reparaciones o pérdida total. Aquí están los ejemplos de pues, trabajos mal realizados. Hablando de los costos, según las cotizaciones realizadas, obtuvieron unos costos de esta manera: alquiler de aplanadora, alrededor de 100.000 pesos la hora. Esto también depende de las toneladas del equipo. Alquiler de compactadoras menores, o sea, las tipo plancha y canguro, de 40.000 a 90.000 pesos el día. La adquisición de estas se puede encontrar entre 1.700.000 y 2.500.000. El rendimiento de los equipos de compactación está relacionado directamente con la mano de obra en la velocidad del trabajo disponible. Al mismo tiempo se relaciona directamente con el ancho de la placa base y la profundidad de la capa, e indirectamente relacionado con el número de pasadas para alcanzar la compactación requerida. El rendimiento se expresa en tasa volumétrica en metros cúbicos por hora, aunque también es usual hablar de metros cuadrados por hora. El rendimiento generalmente de estas máquinas se encuentra entre 500 a 800 metros cuadrados por hora. Bueno, esto fue toda la información que hemos recopilado para
la exposición de nuestra máquina. Muchas gracias. Emanuel, devuélvete al rendimiento, por favor. Esa diapositiva no la tenemos. ¿Cuánto dijiste? De 500 a metros cuadrados por hora. ¿De 500 qué? De 500 a 800 metros No, cuadrados por hora. pero ese es de la compactadora de la grande. De la Sí, manual, señor. la manual fue la que le tocó a ustedes, ¿no? Es que también como les decía, aplicativos. Ok, bueno. Entonces faltaría buscar el rendimiento de la pequeña, que es la que necesitamos, ¿sí? Que fue la que le tocó a ustedes, ¿vale? Vale, sí, señor. Pero entonces el costo sí está bien, 40.090 al día, que es la pequeña, que es la que ellos tenían principalmente. Esa anótenlo por ahí porque les van a servir más adelante, ¿ok? Vale, Oso, vienes tú, ¿cierto? Señor. Listo. Bueno, buenas noches compañeros. Nosotros vamos a hablar de la volqueta y de la cama baja. Entonces, por parte de la volqueta, es un vehículo que tiene un cajón y además dispone de un dispositivo mecánico que nos permite volcar el cajón, levantar el cajón para volcar la carga. El uso de la volqueta pues es principalmente el transporte de objetos. En el contexto de la obra pues será más que todo materiales de obra, tales como arena, grava o tierra que sobre después de una excavación. Los precios que investigamos, obtuvimos que para el modelo o marca que investigamos, unos 430 millones de pesos comprar la volqueta de nueva, el alquiler de una volqueta sencilla con un operador de 300.000 pesos y doble troque con operador de 600.000 pesos. Obviamente estos valores pues pueden variar según la zona, la ubicación o el modelo de la volqueta que se esté arrendando. Eso es por día, eso es por día o por hora. Eso es Por día. por día. Bueno, sobre los errores en obra. Entonces, hacer un vehículo, consideramos que los errores asociados a las volquetas estarán relacionadas inicialmente con la conducción o con el conductor de la obra, de la volqueta, perdón. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, el conductor algo le sucedió, se despistó y la volqueta pues terminó accidentándose. Otras posibles causas de errores puede ser el momento de cargar la volqueta o descargarla, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Esta volqueta bien sea que la sobrecargaron, le metieron mucha carga y por eso al momento de descargar se volcó, o de pronto también levantaron muy rápidamente el cajón y eso hizo que pues, se terminara volcando. Aquí tenemos el meme de la volqueta. Vale. Y pues aquí tenemos un video que encontramos de un error de volqueta de conducción. No es exactamente en una obra, pero pues se ejemplifica lo que puede pasar con cualquier volqueta. Bueno, cama baja. El cama baja hace referencia a esta parte. Es un accesorio que se le puede colocar al vehículo como tal, el cual nos permite transportar objetos de bastante volumétricos y de gran peso. En una obra, pues, principalmente sería maquinaria pesada o cualquier tipo de herramientas. Aquí podemos ver maquinaria, esto si no estoy mal es refuerzo, y la compra de ese accesorio, lo que investigamos es que tiene un valor de aproximadamente 10 millones de pesos. Aquí podemos ver cargando una viga y un tubo, pues, diferentes cosas que puede llegar a cargar. Nuevamente, como es un vehículo, entonces sus errores de obra pueden estar relacionados a la conducción. Aquí en la figura de la izquierda, posiblemente este accidente se ocurrió porque el conductor no tomó de la forma adecuada la curva o iba de pronto muy rápido. Otro error nuevamente podría ser al momento de cargar el objeto que se vaya a transportar, porque de pronto no lo dejaron lo suficientemente fijo y al momento de dar la curva el vehículo escualizó y como no estaba lo suficientemente fijo el objeto, este empezó a moverse y generó pues que finalmente se diera el volcamiento. Igualmente pues en la figura de la derecha. Acá podemos ver un error al momento de la carga.
Podemos ver desde el principio del video que ya el vehículo se estaba levantando debido al peso de la retroexcavadora. Formas de evitar todos estos errores: de entrada, contratar a un personal adecuado para la conducción de los vehículos. Estos vehículos no los puede conducir cualquier persona. Y pues tener mucha precaución al momento de cargar y descargar el vehículo. En este caso específico, podemos ver que lo están cargando en una zona donde está inclinada. Debieron de haber buscado una zona más plana. Y desde el principio que el carro se estaba levantando, pues haber buscado otras opciones. No es más. Muchas gracias. Gracias, Oso. El costo de la cama baja de 10 millones me parece como muy poquito. Una cama baja de ¿cuántos metros lineales? ¿Se averiguaron? No, profe, pues la verdad es que cama baja era muy poquito. Y el alquiler, traer algo de algún lado, ¿cuánto vale? Menos, profe. Pues faltarían Profe, esos, pues la esos verdad, dos detalles. de alquiler estuvimos buscando y no encontramos. Y por el lado del rendimiento, que se me olvidó comentarlo, nosotros estuvimos buscando y esto aparecían eran Exceles que dependían de muchas variables como la longitud del trayecto, el tipo de material que se va a cargar y más cosas que varias de esas ni siquiera entendimos qué eran. Entonces pues por eso no colocamos nada de rendimiento. Ok, ¿sigue haciendo eco mi sonido? No, creo que ya no. Ok, bueno, de pronto es que en la pantalla esta tiene mucho sonido, entonces se superó. Bueno, no, ahí valdría la pena evaluarse cuánto vale un transportico con cama baja, ¿sí? Ese se puede conseguir en empresas de Bogotá, ¿sí? Relacionadas con el tema. Entonces, de pronto buscar ahí empresas de Bogotá que transporten o que tengan cama baja para transportar. Yo recuerdo que de Bogotá acá nos cobraron por el transporte 1,5 millones ida y vuelta, ¿sí? Hace 3 años más o menos, ¿sí? De una maquinita así como la que tú mostraste en la imagen, eran 2 pajaritas las que nos trajeron, ¿sí? Entonces más o menos averiguar ese costo así para que lo tengamos ahí en la cabeza, ¿vale? Empecemos, pilas. Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Miguel Prince, soy del grupo, bueno, nuestra empresa se llama Project Constructions y les voy a hablar sobre los mini cargadores. Entonces, primero, pues un mini cargador es una máquina que pues usamos en construcción, que está diseñada para el movimiento de tierras o materiales y pues es compacto y es altamente versátil. Bueno, consta de un chasis rígido, una cubierta desmontable donde se monta una cuchara frontal pequeña, pues de poco tamaño. Y bueno, los mini cargadores pertenecen al grupo de cargadores frontales. Hay 2 grupos, que son los que se desplazan sobre neumáticos y los que se desplazan sobre orugas, que es como los carrotanques, ¿no? Bueno, por lo general, los mini cargadores tienen el motor en la parte trasera y tienen un sistema hidráulico de elevación que es tipo cuchara. Entonces, hay diferentes tipos de mini cargadores, pero pues no vamos como a abordar cada tipo, sino vamos a hablar en general y pues solamente se los voy a mencionar. Hay mini cargador 216B, 226B, 236B, 242B, bueno, entre otros. Entonces, las partes de un mini cargador. Ahí está. El mini cargador cuenta con un bastidor, cuenta con un aguilón de brazo o de levantamiento, un cucharón, cuenta con acoplamientos para herramientas y con la estación del operador. También tiene accesorios o herramientas que son opcionales según el tipo de trabajo que se va a realizar. Puede ser un cucharón de uso general, de desechos, una horquilla para tarimas, un martillo hidráulico, sierra circular, bueno, entre otros. Hay varios que podemos usar según el tipo de trabajo que queramos realizar. Entonces, ¿cómo se opera un mini cargador? Bueno, hay que tener unas cosas en cuenta para la operación de un mini cargador. Entonces, la primera es que para pues, entrar al mini cargador es importante que esté apagado y que los brazos de elevación estén abajo y la cuchara pues esté en el suelo. A la hora de subirse,
como se ve en la primera imagen, hay que sujetarse con las dos manos de las dos barras verticales que hay ahí y teniendo cuidado de que al subirse no se vaya de pronto a sujetar de alguna palanca o accionar alguna cosa, ¿no? Bueno, pues el mini cargador tiene aquí unas gradas, entonces pues es para apoyarse y subirse. Se debe poner el cucharón en posición de carga, que es con la base plana pues, sobre el terreno, y se debe avanzar lentamente. No se debe hacer rápido, pues por la cuestión del terreno, y las revoluciones deben estar entre 1200 y 1500 revoluciones por minuto. Para penetrar el material es necesario que lo hagamos lentamente, porque si el material está duro, pues puede que se haya una resistencia y dañemos el aparato. Luego, cuando ya todo está introducido cuando el aparato ya esté todo introducido en el terreno, hay que levantarlo paulatinamente hasta que nos aseguremos de que pues todo está dentro. Y luego para transportarlo, pues hay que hacerlo lento, pues para que no se derrigar el material, y tenemos que tener la cuchara abajo para que haya una pues, buena visibilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, ese es el tren de potencia de un mini cargador. Pues tiene un acoplamiento hidráulico, transmisión hidrostática, ventilador, radiador y motor hidráulico. Luego tenemos acá. Tenemos interruptores, medidores e indicadores en un mini cargador. Esto es como en un carro normal. Pues tenemos en interruptores tenemos el switch o los botones que uno llama, o interruptores. Entonces está pues el de prender el motor, el de interruptor de precalentamiento eléctrico, de freno, bueno, todos estos son los medidores que nos sirven para estar al tanto. Son estos los medidores, perdón. Luego tenemos los medidores que son los que nos sirven para estar al tanto de los niveles del mini cargador. Espera atrás, nada. Y tenemos aquí los indicadores, que también es como pues en los carros normales, que nos van mostrando pues que de pronto si hay alguna falla en la máquina. Este último que se llama orómetro, que pues yo no sabía qué era, es para contar las horas que se ha usado el aparato desde la última vez. De resto todos son conocidos, que son el indicador de la temperatura, el refrigerante, el freno, bueno, todo como lo normal. Seguimos. Nosotros llamamos a 3 empresas para cotizar el precio del mini cargador. Entonces, una empresa está en Barranca y otras 2 aquí en Bucaramanga. La Barranca se llama Cipesa Limitada y nos dieron un precio de 92.700 con IVA incluido y un precio por día de 550.000 pesos con IVA incluido. Pero esto no incluye ni el operador ni los gastos de transporte. Luego las empresas de Bucaramanga eran un poco más económicas. Tenemos PR Alquileres y Maquelo Rental. En PR Alquileres, el precio por hora es de 60.000 pesos sin IVA y el precio por día es de 360.000 pesos sin IVA. Esta empresa nos dice que nos incluye el operador, pero no nos incluye el transporte hasta pues, la zona donde lo vamos a utilizar. Y bueno, hay una cosa con esta empresa y es que nos dicen que si vamos a utilizar el mini cargador, digamos 2 horas, nos toca pagar 6 horas, que es lo que se cuenta como el día. O sea, 360.000 sin IVA, ¿no? Pero si queremos usarlo, digamos, 8 horas, pues habría que pagar las 6 y luego las 2 adicionales. Y luego tenemos a Maquelo Rental, que nos cobra 58.300 por hora sin IVA y 349.800 por el precio por día también sin IVA. Y esta no incluye operador ni costos de transporte. Entonces la mejor opción que encontramos fue PR Alquileres, porque pues es un poquitico más caro, pero sí nos incluye el operador. Después, bueno, pues los mini cargadores deben tener algunas normas. Entonces tenemos la norma OSHA, que es la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, que son las normas que requieren que los trabajadores pues estén protegidos de riesgos asociados con la operación y el mantenimiento de las máquinas, y pues en este caso de los mini cargadores. Y también tenemos el estándar de SAE internacional, que es este otro, que son 7 como trópicos. Entonces el primero es proporcionar advertencias e instrucciones para el operador y procedimientos para el servicio. Luego está equipar las máquinas con cinturones de seguridad.
Luego está proporcionar un medio para proteger al operador del peligro de que un brazo de elevación baje cuando éste esté entrando o saliendo, que es esta rejilla que se ve. Luego está proporcionar agarraderas y peldaños para facilitar la entrada y la salida del cargador, como había dicho antes. Luego está la siguiente. La otra es proporcionar dos aberturas de acceso, pues una como para salida de emergencia. La que sigue sería esta, para tener pues dos salidas en caso de que cualquier cosa pase. Y la otra es proporcionar señales e instrucciones de seguridad para pues, advertir a los usuarios los peligros potenciales durante la operación y el mantenimiento de los mini cargadores. Y por último, como errores constructivos, tenemos que los mini cargadores pues, ponen en riesgo a los trabajadores pues, por volcamiento de la máquina y atropellamientos. Y también que otros riesgos y lesiones que pueden usar, pues, que pueden encontrarse las personas que están operando estas máquinas, son que, por ejemplo, cuando ellos, ¿cómo era? Perdón, profe. Tranquilo. Ah, ya me recuerdo. Es que cuando ellos están digamos, entrando y saliendo de la máquina, puede que digamos, se tropiecen con alguna palanca o se enreden con algo, y pues esto hace que, digamos, los brazos suban o bajen o algo y causen alguna lesión en la persona. Y bueno, estos mini cargadores cuentan con un rendimiento de 25 metros cúbicos por hora. Y sería eso. Ahí está la bibliografía donde nos basamos para esto. Y profe, aquí tenemos como un simulador, es como un jueguito, pero es un simulador de mini cargadores. No sé si lo podemos mostrar. No, ya se pasaron de piña ustedes. Sí, Pero bueno, acá Pues, más o menos le estamos mostrando cómo es que se maneja. sí, cómo se opera, ¿no? Cómo se mueve más o menos. Pues manden el link donde pueden descargarlo para que lo puedan mirar los demás, ¿vale? Como un jueguito y se pueden ir desbloqueando diferentes máquinas y todo. Chévere. Ay. Nuestra empresa se llama Oikos Constructora. El team está conformado por José Granadillo, Litzy Jiménez, Jenny Crispín, Andes, quien les habla, Paula Báez. Bueno, compañeros, en esta ocasión tenemos el gusto de explicarles acerca de la máquina denominada como vibrador de aguja y afines. Bueno, nuestra exposición se basa básicamente en la definición y el uso, errores constructivos y el rendimiento. En la definición y el uso tenemos, bueno, la vibradora de agujas y afines también se conoce en el mercado como vibradora de concreto. Es una máquina que permite en las mezclas de concreto garantizar mayor durabilidad y resistencia. Como podemos observar en la imagen, la vibradora está constituida por un motor que puede ser impulsado por gasolina o un motor eléctrico por una manguera y por un cabezal. Uso. Frecuentemente se usa en obras civiles. Entonces, en el mercado encontramos diferentes variedades del vibrador. Se usa en obra de acuerdo al asentamiento. Por ejemplo, podemos usar vibrador de eje flexible para un asentamiento de 2.5 a 15 centímetros de asentamiento. También el diámetro del vibrador cambia. Podemos usar diámetros de 25 a 35 milímetros para secciones de pared delgada, diámetros de 75 a 155 milímetros para zapatas y cimientos vertidos de gran volumen. ¿Por qué es importante el vibrador en el concreto? Entonces, es importante porque ayuda a disminuir los vacíos del aire en la mezcla, además de distribuir de manera uniforme las partículas. Esto garantiza la durabilidad y resistencia. Además, permite que el concreto se adhiera de manera más factible al acero, generando un único material. Bueno, esto genera conexiones estables. Bueno, ahí en el video observábamos cómo están operando la máquina mediante el proceso de vibrado, que consiste en sumergir el cabezal en el interior del hormigón fresco con el objetivo de que las burbujas de aire que se forman en la mezcla salgan al exterior, y también pues esto mejora la distribución de las partículas.
Existen dos tipos de vibraciones, que es la vibración interna, que se da en muros, columnas, losas y vigas, que consiste en insertar el vástago en la masa con el fin de aplicar correctamente el vibrado. Para el concreto recién vertido está la vibración externa y puede ser superficial. Bueno, entonces acá vamos a hablar acerca de los errores constructivos. Tenemos las cangrejeras. Bueno, ese nombre fue por la referencia que tomamos, pero acá en Colombia se conoce también como hormigueo, burbujas superficiales, juntas frías. Bueno, cangrejeras, ahí por zonas de vacíos a causa de la segregación del concreto. En relación a nuestra máquina, ¿por qué pasa esto? Pues tenemos errores asociados a la falta de planificación, además que existe gran congestión del refuerzo. Y al haber esta gran congestión del refuerzo, para el vibrador. Por tanto, el proceso de vibrado no es óptimo. Burbujas superficiales se debe prácticamente a errores en el diseño de la mezcla, al encofrado o la formaleta y a la compactación. Relacionado al vibrador, según las fuentes, dicen que este error se debe a la ausencia de vibrado externo. Las juntas frías es una discontinuidad en la interfaz del concreto. Se debe también al acceso restringido al vibrador a causa de los traslapes. Bueno, en relación al precio y rendimiento, pues nosotros hicimos la cotización a la empresa ENAR, en el cual se estimó que el precio por día para la cotización del vibrador eléctrico está entre 80.000 y 9.000 para un rendimiento de 22 a 24 metros cúbicos sobre hora. En la empresa García Vega, el precio está de 59.500 para Barranca Bermeja, 64.000 para Bucaramanga. Y pues no nos dieron información del rendimiento. Como datos anexos, bueno, de acuerdo a los errores constructivos, también se puede asociar a un error humano, dado que la persona encargada de operar esta máquina, pues no cuenta con el protocolo sugerido por la empresa que la provee. Normalmente, esta máquina, el vibrador se debe operar verticalmente. Máximo se debe tener una inclinación de 45 grados, pero nunca se debe insertar el vástago de manera horizontal. Ahí tenemos nuestras referencias, la matriz de participación y muchas gracias. Listo, hágale. Listo. Buenas noches a todos. El tema que nos correspondió es el de bomba de agua y elementos adicionales. Nuestro grupo está conformado por Diego Madero, Johan Duque, Luis Miguel Cáceres, Valentina Pavón y quien les habla, Juliet Gómez. Bueno, empecemos definiendo qué es una bomba de agua. Es un equipo que, como su nombre lo indica, utiliza el bombeo para drenar diversas formas de agua de sitios de construcción, de lechos de ríos, pozos, redes de metros subterráneas, túneles, box culvert, edificios residenciales y demás. Estos sistemas de bombeo son críticos durante la temporada de lluvias, ya que el agua subterránea y la lluvia pueden inundar todo un sitio en solo unas pocas horas, causando retrasos, erosión en la superficie, daños superficiales, tiempo de inactividad y demás problemas. Existen varias utilidades y es de suma importancia tener en cuenta su uso a la hora de escoger el tipo de bomba adecuada. Algunos usos son los siguientes. Tenemos el riego de cultivos, drenaje de espacios o estancias, la extracción de agua de un pozo, llenado y vaciado de una piscina, abastecimiento de agua a un lugar con difícil acceso y el incremento de la presión al suministro de agua. Otros usos que podemos ver de las bombas de agua en construcción puede ser el drenaje del lecho fluvial para la intervención en puentes, también en la asistencia en inundaciones de carreteras y la implementación de obras de drenaje. Y también tenemos el vaciado para hacer la respectiva inspección de los box culvert. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las fallas asociadas al uso de la bomba de agua. Un mal funcionamiento de una bomba de agua puede generar daños por humedad o inundaciones en los edificios.
Para esto la solución es comprar la maquinaria en un lugar confiable y de calidad, y que al instalarlo se tomen todas las precauciones y se use el personal calificado para esta función. También cuando las lluvias son frecuentes pueden darse filtraciones de agua en sótanos y garajes. Esto se puede producir debido a un mal diseño o una mala ejecución en el vaciado del agua. Cuando sucede esto, lo primero que hay que hacer es canalizar la entrada del agua y su extracción mediante sistemas de bombeo alternos para así poder seguir haciendo uso del sótano mientras estudian las soluciones por aparte. Otra falla puede ser elegir una bomba no adecuada, lo que puede causar cavitación, y esto puede generar a su vez daños en la tubería y en la misma bomba. Otra falla se puede presentar cuando se usa una bomba con potencia insuficiente a la requerida. Bueno, los riesgos asociados al uso de la bomba pueden ser atrapamientos en transmisiones y partes móviles de la máquina, caídas, riesgos de incendios y quemaduras ya que trabajan con ACPM o con gasolina, los riesgos higiénicos y estrés térmico. Bueno, la imagen que podemos ver en la diapositiva es la explosión de una bomba de agua debido a un mal mantenimiento sobre el sistema hidroneumático de un edificio residencial. También se pudo producir esta explosión debido a una mala manipulación del aparato por una persona que no estaba calificada. La solución pues, es realizar un buen mantenimiento periódico con personal que sea técnico en el tema, tomando todas las precauciones debidas. Bueno, ahí tenemos un video y podemos observar el daño que dejó esta explosión en el sótano del edificio residencial que estaba mencionando anteriormente, en donde el tanque de agua salió disparado debido pues, a la explosión y causó daños en los muros y también en un vehículo que se encontraba en ese momento en el estacionamiento. También podemos encontrar accesorios que son de gran utilidad para obtener un mayor rendimiento en una bomba de agua. Por ejemplo, está el kit de presión constante, que hará que la máquina se active cuando la presión baje de manera automática. Y pues también tenemos las mangueras que sirven para trasladar el agua de un lugar a otro. Estuvimos averiguando y encontramos que para una bomba de agua con diámetro de entrada y salida de 2 pulgadas, que funciona a gasolina, el precio de alquiler por día es de 28.900. En la ficha técnica podemos ver que alcanza una elevación máxima de 32 metros y su rendimiento es de 670 litros por minuto. También encontramos esta otra bomba que tiene diámetro de entrada y salida de 3 pulgadas y su rendimiento es de 1.100 litros por minuto y tiene un precio de alquiler de 30.900 al día. Bueno, aquí también encontramos unos catálogos de Home Center y podemos ver que los precios de las bombas varían según las características que éstas posean, según la actividad a la que se vayan a desarrollar, su potencia, el rendimiento, la energía y el material. Y pues aquí podemos ver algunos precios. Esto pues es el meme que realizamos con respecto a la bomba. Vale, y ya gracias. para finalizar tenemos la bibliografía y pues gracias por la atención prestada. Listo, Juliet, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 4 y mi nombre es Juliet Fernanda Ortiz Pérez. A nosotros nos correspondió pues la mezcladora de concreto y alternativas. Contarles que la mezcladora de concreto surgió por la necesidad de humanizar, digamos, el trabajo de los obreros a la hora de hacer la mezcla de concreto de manera manual, ya que haciendo esta mezcla esto genera un desgaste físico muy elevado y o sea, es un trabajo muy pesado, muy arduo para las personas y aparte esto genera, pues gasta mucho tiempo haciendo estas mezclas de manera manual, entonces por eso surgieron las mezcladoras de concreto, las cuales son básicamente la máquina lo que hace es mezclar, como se llama, los materiales para hacer el concreto, como los en el agua, el cemento y los agregados. Bueno, acá hay un poquito de historia, pero esta historia es como de la MIPER, que bueno, en 1917 el señor Stefan Stefanian envió su solicitud de patente
del mixer, pero fue rechazada porque no creían que un camión soportara todo el peso que esta pide, y aparte no creían que hubiera un motor que fuera capaz de hacer que rotara todo este peso. Pero ya después de 1928 le aceptaron la patente y en 1933 se la aprobaron y él empezó pues a producir sus mezcladoras. Bueno, hay dos tipos de mezcladoras de concreto, las que trabajan con motor eléctrico y las que trabajan con motor de diésel. Bueno, las que trabajan con motor eléctrico, yo leí que habían como unos inconvenientes que de pronto no tenían la potencia que se necesitaba para hacer mezclas de grandes volúmenes, pero yo creo que con los avances que hay ahorita sí se puede lograr esto. Pero lo que sí es que, bueno, pues efectivamente trabaja con electricidad, entonces hay que tener, digamos, un enchufe a la mano, o si hay apagones, hay que tener todo esto pues en cuenta para tener un generador o algo así. Y las que trabajan con diésel, pues estas sí efectivamente tienen más potencia, pueden trabajar con grandes volúmenes, hacer grandes mezclas, pero su inconveniente es que bueno, botan mucho gas, muchas emisiones de gas, y hacen mucho ruido. Y ahorita pues se está buscando como reducir la contaminación, entonces pues cuando se pasa a eléctrica se reduce un poco la contaminación pues del aire, y se está buscando reducir la contaminación auditiva, entonces se busca que se reduzca el sonido que emite las mezcladoras. Bueno, ¿cómo funciona? Las mezcladoras pues tienen un tambor o trompo, y dentro del tambor en su radio, digamos, en su diámetro, hay unas aspas o unas hélices. Entonces cuando se pone a funcionar la mezcladora, esta empieza a rotar, y pues por medio de las hélices y de la rotación, la mezcla del concreto pues se va mezclando y se puede lograr una mezcla homogénea. Bueno, acá hay un ejemplo de una foto de una mezcladora de concreto de tambor JZ y una mezcladora de hormigón portátil mini. Bueno, acá se ve el tambor, adentro de las hélices, acá es donde está el motor, y este timoncito es como para controlar la inclinación del trompo para hacer la descarga. Acá hay unos precios que varían de acuerdo a la capacidad de la mezcladora, a la potencia, a las especificaciones, y según el tipo de motor con el que trabajen. Entonces, pues acá tenemos algunos precios. Sí, sin motor o eléctrico con 5 caballos de potencia, bueno, etcétera. Y acá a este lado vemos las especificaciones, como son el material con el que fue fabricado, las dimensiones, la geometría, la capacidad, etcétera. Acá vemos la comparación de una misma máquina, pero para diferentes capacidades. Entonces acá están los precios, y acá esta chiquitica es móvil, es como para trabajos pequeños, yo diría que dentro de la misma obra, y es pues digamos la más económica. Tiene una capacidad de 150 litros. Y en cuanto al alquiler, pues nosotros investigamos en Home Center, y para una mezcladora que trabaja con diésel con capacidad de 1,5 medio, valdría 38.900 el día. El tipo de motor pues trabaja con diésel Comac, y el tiempo de alquiler es mínimo un día, 24 horas. Bueno, las ventajas yo ya las venía nombrando, que es, digamos, facilitar el trabajo de los obreros, reducir el tiempo del mezclado. También las ventajas es que la mezcladora tiene como una gama amplia de dónde escoger, entonces pues uno puede buscar como la mejor opción según la necesidad que se tenga. Y las desventajas, pues, que una mezcladora profesional es bastante costosa y que algunas pueden ser muy pesadas. Bueno, las mixer trabajan parecido, consta de un trompo que está sobre una cama baja
debe estar inclinado y por dentro tiene como un tornillo o unas aspas que cuando giran en un sentido están haciendo la mezcla y cuando giran en el otro sentido lo que hacen es pues la descarga, expulsan el concreto, la mezcla. Y estas se deben cargar, digamos, allá en la fábrica, se cargan con los materiales y durante el viaje hacia la obra, donde la soliciten, se van mezclando los materiales, entonces digamos que ahí hay un ahorro de tiempo bastante considerable. Y estos son algunos accidentes, digamos, hay que tener en cuenta las dimensiones de los mixer, pues para asegurar, digamos, su entrada en este caso. También se deben tener en cuenta radios de giro, también la pendiente en donde se va a hacer, digamos, de la zona de descarga, la pendiente se prefiere que sea zona plana o que tenga máximo una pendiente de 18 grados y también puede transitar máximo en una pendiente de 18 grados. Y acá están los manejes. Y ya. Gracias. Listo. Gracias, Juliet. Hágale. Ahí voy. Listo. Buenas noches, nosotros somos el grupo 3. Nosotros nos tocó el tema de mixer y el uso de concreto en planta. Las diapositivas se dividen en 5 partes, como ya lo verán a continuación. El camión mixer. El camión mixer es un camión de 3 ejes, el cual tiene equipado en su parte posterior un tambor giratorio, el cual permite el transporte del concreto desde la planta concretera hasta nuestra obra. Hay que tener ciertos cuidados, entre ellos la temperatura, que debe oscilar entre 28 grados y 32 grados, aunque en algunas zonas costeras puede llegar a 35 grados, y pues asegurar que siga girando el tambor. Esto para que nuestro concreto no pierda manejabilidad. Hay que tener ciertas recomendaciones, como una muy buena planificación, ya que tenemos un tiempo limitado de 1 hora y 30 minutos para poder realizar todo el proceso, desde la planta hasta la fundición, si no el concreto pierde humedad y pues su manejabilidad. Para esto, pues hay que tener listo tanto los equipos como el personal y saber dónde podemos colocar el mixer para pues así tener todo un buen plan de manejo del este. ¿Cómo funciona un camión mezclador? Es bastante fácil. En la parte de atrás, pues, en la parte posterior superior, tiene una entrada, una boquilla, la cual se alimenta así como se ve. Aquí entra desde la planta concretera, le entra el concreto por la parte superior, y de esta manera se alimenta. Hay que tener cuidados y tener en cuenta si la planta concreta tiene una amasadora. Si no, debemos hacer otro paso que explicaré en siguientes diapositivas. El segundo paso es ya en el transporte. Aquí hace un proceso de amasado, en el cual pues el tambor sigue mezclando homogéneamente. Ahí transita durante las calles. El tercer paso es cuando ya llega a la obra y simplemente aquí tiene una boquilla, la cual nos va a permitir la salida. Se puede conectar tanto a una motobomba, ya sea o carretillas o alguna banda transportadora que pues lleve el concreto desde la planta desde el mixer hasta el punto de aplicación. Y por último es hacer un lavado del tambor. Aquí pues cuenta con un depósito de agua a presión para pues así evitar que deje residuos por las carreteras de vías públicas y demás. Las características del mixer tienen una capacidad entre 6 a 14 metros cúbicos, una velocidad de alimentación de entre 3 y menos de 3 metros cúbicos por minuto. Significa que en 7 minutos podemos llenar todo el mixer, en 5 minutos, perdón. Aunque pues también hay que tener en cuenta que este proceso puede demorar si no tiene amasado la planta de cementera. La velocidad de descarga es de 2 metros cúbicos por minuto, o sea, en 7 minutos podemos descargar, pero esta velocidad puede ser menor dependiendo si pues se aplica una carretilla o se usa una motobomba, pues la salida va a ser constante o no tan constante. Y pues como les contaba, tiene un suministro de agua a presión para poder hacer la limpieza del tanque. Para la selección del concreto mezclado hay 3 opciones. Una es el desempeño. Nosotros pues llama a la planta concretera y pide un concreto ya sea de 3000 PSI, 4000 PSI, lo que sea. Allá ellos pues le ayudan, le hacen la mezcla y pues
le aseguran esa resistencia que usted necesita, o por prescripción, si usted cuenta con un ingeniero, el cual usted ya sabe la cantidad de cemento, agua, aditivos, si le va a añadir o no. Y la opción 3, que sería una opción de mezclado, que pues es como la poco común, que sería que el comprador le especifica un contenido de cemento y le pide también una resistencia. Y pues el productor mismo se encarga allá de darle eso. Como les decía, hay dos procesos, uno el agitado y el amasado. En el agitado es el proceso que nosotros vemos que el camión hace cuando, pues, por ejemplo, vamos en el carro y lo vemos por ahí en cualquier parte de la calle. Esta velocidad de giro del tambor va entre 2 a 6 revoluciones por minuto. El amasado pues se puede evitar si la planta tiene el amasado o no, pero los mixer también cuentan con esta posibilidad. Lo que se realiza es simplemente, este proceso tiene que realizar cuando está el vehículo estacionado, porque si no puede sufrir volcamientos, ya que como se ve, tienen una velocidad entre 6 a 18 revoluciones por minuto, como lo especifica la STM C95, entonces pues es bastante peligroso hacerlo en movimiento. Por último, precios y rendimientos, la verdad no encontramos quién alquilara en sí una mixer grande, pero pues preguntamos también precios de cemento en 2 concreteras el día de hoy, de 3.000 PSI a 4.000 PSI. En Cemix resultó más barato, siendo de 285.600 por metro cúbico, y el de 4.000 PSI de 303.450 el metro cúbico. El único lugar donde nos dieron respuesta sobre una mixer, pero es una autohormiguera que es como una mini mixer, no tiene la misma capacidad ni el mismo rendimiento como se nombró previamente. Fue en Cipesa, una planta que queda, una empresa que alquila y vende maquinaria. La única que nos dio respuesta al día, 1 millón, y el mes 15 millones con conductor y sin gasolina. Los errores constructivos, esto ya sería un error ya durante el proceso de fundición, que se usaría una banda transportadora. Se debe asegurar una altura de 0,6 metros desde la banda hasta el suelo para evitar segregación. Esta imagen puede ser un poco clickbait, ya que pues parece que la concretera el mixer estuviera vertiendo el contenido al río, pero no es así, está fundiendo unos pilotes, como se logra ver en la otro lado, pero también en ese lado, pero pues es también para dar un poco de conciencia ambiental de que pues no, hay veces que pues también puede afectar la imagen de alguna empresa, como lo fue Argos. Y en este fue, como les expliqué en su momento, que hay que tener una buena planificación de dónde se va a colocar el mixer, ya que esto sucedió en Argentina. El mixer se volteó porque el suelo no aguantó la carga portante que le generaba el peso del camión, y pues se dio el suelo, y pues por ende se dio también el propio camión. Muchas gracias, 5 minutos, y esta es la bibliografía. Buenas noches para todos. Nuestra empresa se llama Macada Construcciones y está conformada por Jessica Carolina Beltrán, David Santiago Pérez Martínez, Jason Camilo Castro Pineda, María José Páez Arenas y quien les habla, Elizabeth Sánchez. La máquina que nos corresponde es una compactadora y máquina para rellenos. Esta es una máquina autopropulsada sobre ruedas que cuenta con diferentes tipos de rodillos que ayudan a acelerar el proceso de compactación de tierra. El compactador o compactadora también es conocida como apisonadora, aplanadora o compactadora estática. Los usos de la compactadora o estas máquinas son utilizadas en obras de construcción para compactar diferentes materiales. Es imprescindible en proyectos en los que se intervienen suelos o en la construcción de carreteras. Se utiliza tanto para la compactación de subbases como para la compactación de mezclas asfálticas y todo lo que pues las capas que conllevan a la construcción de una carretera. Para los suelos se utiliza con el fin de otorgarle la capacidad portante necesaria para el acogimiento de las cargas generadas por el peso propio de la estructura, la vía, y que son cargas estáticas, y también se utiliza para el tráfico que circule por la vía, que serían las cargas dinámicas. El rodillo compactador es un rodillo vibrante que transfiere al terreno una carga estática proporcionada por el peso propio de la máquina y una carga dinámica por medio de una masa excéntrica que gira alrededor del eje del rodillo, el cual produce una vibración. Existen dos tipos de rodillo, como se observan en la figura. Está el rodillo liso,
que se usa para terrenos de composición granular, y el rodillo de pata de cabra, que se usa para terreno cohesivo o suelos finos. Además de ello, estas máquinas se emplean en tierras con espesores entre 2 y 30 centímetros y su peso varía de 5 a 15 toneladas. La velocidad de trabajo varía entre 2 a 10 kilómetros por hora. Y pues dentro de estas máquinas compactadoras se encuentran otras máquinas que cumplen con la misma función, pero pues son un poco más pequeñas. Entre ellas encontramos pues las compactadoras de uso manual, y está la placa vibradora, que es la que se observa en la parte superior, y el apisionador. En cuanto al precio y rendimiento, consultamos a 3 empresas distintas. La primera es Arrenda Equipos, una empresa de Medellín. Esta cuenta con 3 tipos de maquinarias o de compactadoras distintas. Está el vibrocompactadora 24. El precio por hora es de 60.000 pesos, incluye operario, no cuentan con transporte, y pues el préstamo se hace con un mínimo de 6 horas. Está la vibrocompactadora ARD11, su precio es de 49.000 pesos por hora, cuenta con operario y pues no incluye transporte, al igual que la otra, con un mínimo de 6 horas. Y la vibrocompactador AE70D, que cuenta con un precio de 46.500 por hora, no cuenta con operario y no incluye transporte, y al igual que las otras dos, pues se presta con un mínimo de 6 horas. Y también la prestan por día con un costo de 175.500 pesos, incluye IVA, pero sin operario y tampoco incluye transporte. En cuanto al rendimiento, la empresa o la persona con la que nos contactamos nos informó que no nos podía dar datos de rendimiento, ya que dependía mucho de la temperatura donde se iba a utilizar la máquina y del ambiente del mismo lugar. Y también pues del tipo de construcción, por decirlo así, que se va a realizar. Depende del tipo de vía y eso. La otra empresa fue Concremets, el precio era de 90.000 pesos por hora, es una vibrocompactadora, la prestaban por un mínimo de 4 horas y no incluía transporte. Y finalmente Proconstructores, el precio de 90.000 pesos por hora, una vibrocompactadora de 7 toneladas, no incluía transporte. La importancia de la utilización de estas máquinas es que aumentan el peso específico seco, aumentan la resistencia, disminuyen la relación de vacíos, disminuyen los asentamientos, aumentan la capacidad de soporte y reduce la permeabilidad del suelo. Parte de los errores constructivos pues, son los asentamientos, que son producidos por la reducción del volumen del material por mala compactación del terreno. La inestabilidad de los taludes y pues la piel de cocodrilo, que son como fisuras que se observan en varias vías pavimentadas, que son provocadas por la falta de compactación de capas de rodadura y carpeta asfáltica. Esto provoca que el suelo no tenga la permeabilidad adecuada, provocando este tipo de fisuras. La bibliografía, y pues como anexos están las cotizaciones que se realizaron en 2 de las 3 empresas. Gracias. Hágale, Rendón. Listo. Buenas noches, compañeros. Mi grupo y yo preparamos una presentación aquí sobre... esperen que esto se puso lento. Bueno, preparamos una presentación sobre mini retroexcavadoras y una familia de excavación, es decir, maquinarias similares que... maquinarias similares pues que sirven para este tipo de trabajos de excavación y de movimiento de tierras. Entonces, digamos, nosotros podemos identificar aquí, lo llamamos como la familia de excavación, porque como les digo son máquinas que se encargan de esto. Aquí tenemos la foto de una mini retroexcavadora. También tenemos aquí una pala cargadora o un payloader que sirve para
el movimiento de grandes masas o de un gran volumen de materiales en obra. Aquí tenemos una excavadora. La diferencia entre una excavadora y una retroexcavadora o una mini retroexcavadora es la posición de la pala, de la cuchara, que como ven aquí pues está esta punta hacia afuera de la máquina y es más útil, por ejemplo, para el levantamiento de material por encima de la cota de trabajo. Aquí tenemos una topadora. Existen varios tipos de topadoras. Aquí esta de pala fija. Esto es la que conocemos normalmente como el bulldozer. Y también tenemos una pala mixta que, como ven, tiene en la parte trasera tiene una retroexcavadora y adelante pues tiene una pala que funciona como una pala de carga, o también se le conoce como un backhoe. Entonces vamos a enfocarnos en la mini retroexcavadora. Entonces la mini retroexcavadora o la retroexcavadora realmente tienen una cuchara en el extremo articulado, en el brazo, que apunta hacia la máquina. En este caso las mini retroexcavadoras, pues al ser de mucho menor tamaño que las retroexcavadoras, tienen unas capacidades más pequeñas. Estas, por ejemplo, encontramos en la página de CAT que oscilan entre cerca de 1 y 10 toneladas métricas de material que pueden estar trabajando. También encontramos que las profundidades de excavación de estas, hay máquinas que operan con profundidades inferiores a 3 metros y otras que solamente operan entre los 3 y los 6 metros de profundidad. Los pesos operativos aquí también oscilan, depende obviamente de la profundidad de excavación, pero estos pesos operativos también están entre los 1000 kilogramos y los 10.000 kilogramos. En cuanto a las potencias de los motores, pues para las más pequeñas se requieren potencias más pequeñas, cerca de los 10 caballos de fuerza, y para ya las que trabajan pues a grandes profundidades con mucho más material, pues sí requieren los 50 caballos de fuerza. Las mini retros o las retros se utilizan para las rampas en solares, para realizar las zanjas que se utilizan para las tuberías, cables, drenajes y otros elementos que van a ir enterrados, y para la preparación del terreno o el afirmado donde se van a asentar los cimientos de la estructura de la obra civil que vayamos a realizar. En cuanto a los riesgos y las fallas, el principal y el más común que se puede encontrar en obra, pues es el manejo o la operación por las personas que no están capacitadas. Esto puede ocasionar tanto daños en las estructuras aledañas como las heridas o los accidentes al personal en la obra. Más adelante pues les voy a mostrar un video que está también ahí con los memes. En cuanto al alquiler y la compra, digamos acá hay un pantallazo de Hidráulicas del Oriente que nos hizo una cotización de 100.000 pesos la hora por el alquiler. Y este alquiler incluye tanto el combustible, la CPM, como el operario. Entonces también consultamos con, esperen, confirma el nombre acá, Rental Maquelo. Y el precio es bastante similar, nos ofrece un precio de alquiler de 75.000 pesos la hora. Estuvimos también consultando, yo le pregunté a mi hermano el día de hoy, él también me mencionó que estaba entre los 100.000 pesos, 120.000 pesos la hora, para cuando es muy, muy costoso. En cuanto a la compra, los precios que uno puede encontrar son bastante variables, sobre todo por el tiempo de la máquina, es decir, para retros nuevas, por ejemplo, una CAT modelo 2020 está oscilando cerca de los 300 millones de pesos, pero uno también puede encontrar mini retroexcavadoras marca Takeuchi, que son modelo 2008, si mal no estoy, que están por los 60 millones de pesos. Aquí tenemos entonces los memes, pues ahí tenemos la boda de los ingenieros en la pala cargadora, el gatico que pues es dueño de la máquina. Y, ay, ¿dónde está el mouse de esto? Listo. Aquí, ay, esperen, qué pena. Aquí les voy a sugerir, porque cuando uno comparte sonido, normalmente el sonido se pone al máximo, entonces si tienen audífonos, por favor bájenle un poquito.
en el que vemos un accidente precisamente por la mala operación de la máquina, por tratar de hacer un challenge el del Ice Bucket Challenge. Y pues ahí podemos observar que el señor queda ahí. Entonces, conclusión, nunca hagan eso. Ah, qué pena, no estaba compartiendo sonido. Bueno, mejor. Bueno, Y Gustavo, tenemos otro video. Espere, profe, qué pena. Y tenemos otro video que, más de meme, es un video de una falla efectivamente en obra por la mala capacitación, la mala operación. ¿Dónde están mis diapositivas? Acá. Que es un video en el que podemos ver que el operario no mide o no calcula bien la capacidad de la máquina, y entonces lo que ocurre es que, bueno, primero vemos que aquí él empieza a apoyarse en una superficie no apta para el manejo. Eso parece ser como algún tipo de puerta. Vemos aquí, voy a adelantar un poquito, que él empieza a hacer la excavación, pero aquí él empieza a exceder la capacidad de profundidad de la máquina, o incluso de la capacidad, y pues se genera un volcamiento. bueno, Y súper explícito. Listo, profe, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, señor. Ah, vale, profe. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo voy a hablarles acerca de los compresores de aire en representación a mi grupo. Entonces, primero que todo, ¿por qué compresores de aire? Los compresores de aire remolcables y portátiles son equipos populares en el campo de la construcción en todo el mundo. El aire comprimido se utiliza a menudo como fuente de energía para impulsar herramientas neumáticas. ¿Y por qué herramientas neumáticas? ¿O cuáles son las ventajas de las herramientas neumáticas sobre herramientas eléctricas? Pues que estas son más poderosas, es decir, su relación potencia-peso es mejor, es decir, una herramienta más liviana y más pequeña puede realizar la misma o cumplir la misma actividad que para lo cual estaría diseñada un equivalente eléctrico. Son más versátiles, precisamente pues pueden alimentarse de una misma fuente de energía, que en este caso es el compresor de aire. Múltiples herramientas neumáticas pueden ser alimentadas por esta misma fuente de energía, al contrario que su equivalente eléctrico, que tendría que tener su propia fuente de energía. Son fácilmente intercambiables, tienen menos componentes y son menos complejas, más fáciles de mantener y más seguras, porque estas, en caso de una falla, pues no llevaría una falla grave como un cortocircuito. ¿Qué es un compresor de aire? Un compresor de aire es un tipo de máquina que convierte aire normal en versión más densa y presurizada. El aire comprimido es almacenado bajo una presión mayor a la atmosférica. Es una definición, y una definición más formal es: un compresor de aire es un dispositivo neumático que convierte energía suministrada, ya sea mediante un motor eléctrico, diésel o gasolina, en energía potencial almacenada como aire presurizado en un tanque. O bueno, depende de su mecanismo. Entonces, los tipos de compresores que sí existen son el proceso de presurización del aire. Está compuesto en 3 etapas: la entrada del aire, la presurización de aire y liberación de aire, y pues hay 2 tipos específicos de mecanismo. Unos son compresores de desplazamiento positivo, que en su mayoría son pistones, y pues en estos pues el volumen se disminuye pues a medida que el pistón se desplaza y es desplazado hacia el tanque. Y el otro mecanismo es de compresores dinámicos, en el cual pues el aire ingresa al mecanismo con un mayor volumen, y a medida que giran las aspas, pues el volumen se va disminuyendo progresivamente y es descargado pues, pues presurizado, ¿no? Debido a que su volumen va disminuyendo. Ahora, las especificaciones de un compresor de aire. Los compresores de aire típicos que se observan en obra son de 185 CFM o de este tipo, y pues precisamente es una de las especificaciones que hay que tener en cuenta, que es el caudal de aire, que es CFM, que es pies cúbicos por minuto o litros por segundo.
Y también la otra especificación es la presión de trabajo que está en PSI o bares. Y esto tiene que corresponder a las especificaciones del instrumento neumático que se vaya a utilizar, en el cual pues especifica el consumo de aire, pues que también aquí está en 70 pies cúbicos por minuto y su presión mínima o máxima de operación. Y finalmente los precios de los compresores de aire pues los ofrecen en dos, pues en las compañías que puede contactar, los ofrecen de dos formas por hora, que varía de 62.000 a 64.000 pesos por hora, y pues ya los ofrecen con martillos neumáticos, o también, y pues para el mismo compresor de aire de 185 CFM para dos martillos es de 80.000 a 98.000 pesos la hora. Y por día, pues para dos martillos neumáticos sería el precio de 200.000 pesos por día. Y ahora pues vamos a observar pues accidentes. Esto es un poco gráfico, pero pues ilustra pues debido a que los compresores de obra son bastante grandes, pues requieren un manejo o una supervisión adecuada para su transporte adecuado. Explica que los procedimientos de seguridad fueron ignorados al transportar este compresor. Y pues ahí explica que debe haber un personal de supervisor para poder mover adecuadamente ese compresor de aire de dicho tamaño. Y acá otro video que le ilustra que pues el aire comprimido no es, pues sí, debe ser manejado de forma adecuada, que si, o sea, no se puede utilizar para jugar y es algo que debe tener su manejo adecuado. Entonces ahí pues el señor está echándole aire comprimido al otro señor y pues por broma se lo echa por un lugar que no debe y pues es internado, le causa desmayarse, y pues en un par de días en la noticia, que en el reporte de las noticias pues dice que pues en una semana falleció pues por esa broma. Finalmente memes. Ok, gracias. Hagámosle, Lenis. Buenas noches, a nosotros nos correspondió la cortadora de concreto de asfalto y el taladro percutor. Nuestro grupo está formado por Laura Pinto, Osnaider Jaime, Sandra Zulay, Jaime Hernando y quien les habla, Lenis. Cortadora de concreto. La cortadora de concreto puede ser de gasolina o eléctrica, los discos y sus discos de corte pueden ser abrasivos o de diamantes. Y se utiliza para hacer cortes pequeños de precisión en el asfalto o para pavimentar las carreteras. El taladro percutor. Este tipo de máquina se utiliza para hacer pequeñas perforaciones en la pared, como para raizar huecos en piezas más sólidas y robustas, y tiene potencial percutor y nos ayuda en tareas domésticas como a nivel profesional. Partes de la cortadora de concreto. La cortadora de concreto consta del tanque inoxidable para agua, el potente motor, en este caso es de la marca Honda, guarda protectora elevable y la guía para corte. Y la cortadora, también podemos observar acá los diferentes diámetros del disco, que pueden ser de 14, 15, 16, 18 o 20 pulgadas. Las partes del taladro. Acá podemos observar dos taladros, uno es de batería y el otro es de corriente eléctrica.
Bueno, acá el porta de mecha Soroka, el ajuste de mecha mandril, el interruptor, acá la ventilación, el conmutador del percutor, el mango, el botón de sentido de giro y pues la entrada de corriente eléctrica. Uso de cortadora de concreto y asfalto. Son un equipo excelente para realizar cortes precisos en juntas de dilatación en pisos de concreto o asfalto. Y para su uso se requiere de equipo de protección personal como casco, gafas protectoras, tapabocas, protectores auditivos y la ropa adecuada como guantes y botas de seguridad. Su funcionamiento: conectar el recipiente de agua previamente llenado, verificar el nivel de combustible, conectar el interruptor en la posición de encendido, usar la cuerda de encendido, abrir la válvula de tanque de agua, posicionar la rueda guía en la marca de corte, acelerar el motor al máximo moviendo la palanca y colocar la sierra en el suelo e iniciar el corte. Uso del taladro percutor. Esta herramienta sirve para perforar el ladrillo, hormigón, piedra, madera, cerámica, metal o plástico. La fijación de la broca en el portabrocas. ¿Cómo la hacemos? Lo primero que se debe hacer es insertar la broca en el taladro. Dependiendo del taladro existen 3 tipos de broca: mandril de corona, portarrocas automático de cierre con una mano y portarrocas semiautomático de cierre con ambas manos. El funcionamiento: ajustar el portarrocas manual o automático, seleccionar la velocidad, sentido de giro y modo percutor, selector del sentido de giro y selector de la percusión. El uso para taladrar. Lo primero que debemos hacer es marcar con lápiz un rotulador el punto donde vamos a perforar. En un metal, hacer una marca con la ayuda de un granete o punta de marcar. Situar la broca sobre el punto a taladrar y empezar a perforar. Presionar el gatillo progresivamente hasta alcanzar la velocidad máxima de giro. Al mismo tiempo debemos ir aplicando una presión suave sobre el taladro. Y en los agujeros profundos debemos sacar de vez en cuando la broca para ayudar a eliminar el polvo o las virutas, especialmente en la madera. Medidas de seguridad: uso de la empuñadura auxiliar, protectores auditivos, cables. Se debe tener especial precaución para mantener las manos alejadas de las partes de rotación, es decir, del portabrocas. Si el material a perforar es tóxico, se debe usar una mascarilla protectora para evitar la inhalación de vapores o polvo nocivo. Tras una operación de taladro prolongada, la broca puede ser extremadamente caliente. Errores constructivos de la cortadora de concreto: operar la máquina en aplicaciones para las cuales no está diseñada, operar la máquina en áreas cerradas, dejar la máquina en funcionamiento sin vigilancia, operar la máquina con personas cerca, como lo vemos en la imagen, operar la máquina en un terreno irregular o en posiciones extremas, usar hojas no creadas para cortar concreto. Errores constructivos en el taladro percutor: operar la herramienta en ambientes peligrosos, como la imagen, mojar la herramienta, operar la herramienta sin estar en óptimas condiciones físicas y mentales, operar la herramienta sin elementos de seguridad. Bueno, en cuanto a los precios, estas fueron las empresas que nos dieron el precio de la cortadora de concreto, pero no nos dieron información sobre el rendimiento. Y pues nos pasó lo mismo con la información sobre el taladro. Y bueno, entonces la empresa García Vega alquila la cortadora de concreto por un precio de 760 pesos masiva, con un total de 904.4 pesos, metro lineal por centímetro de profundidad. ABD Alquileres la alquila con un precio de 1000 a 1 centímetro de profundidad y la máxima profundidad del disco es 10 centímetros. Y con observaciones la alquilan con operario y con disco. Y el Maquelo Rental, por día, su precio es de 72.600 más el IVA, lo que da un total de 86.451 sin disco y sin operadora. Y el precio del taladro lo consultamos en Home Center y acá el precio es dependiendo del tamaño del taladro. Si es media pulgada es 16.900 por día y no incluye accesorios ni domicilio. Y el taladro de 3/4 de pulgada, 21.900. Y ya. Bueno, entonces pues nosotros somos la constructora Halley. Nuestro grupo está conformado por Raúl Hurtado, Eduardo Ramírez, Jamie Blanco, Ludwig Joya y quien les habla, Juan Pablo Hernández. El día de hoy pues vamos a hablarles sobre la barredora mecánica. ¿Qué es la barredora mecánica? Pues es una máquina que sirve para limpiar
cualquier superficie pavimentada o alfombras, recoge de cualquier sucio grueso hasta el polvo más fino. Tiene dos maneras de usarse. Una es para recoger, o sea, barre y recoge en su tolva o cubo, o también puede usarse para esparcir un material de manera uniforme a lo largo y ancho de una superficie de trabajo. ¿Cómo funciona? Pues esta tiene unas cerdas, puede ser de diferente material, van montadas en un tubo que puede girar en cualquier dirección. Al barrer en reversa, el borde de corte debe estar en el suelo para que así las cerdas barran dentro del cubo, como ocurre con una escoba y un recogedor, haciendo pues a vez de recogedor el borde de corte. Y al barrer en dirección del avance, las cerdas mueven el material hacia adelante contra una solapa de goma, que luego pasa por encima de las cerdas y se almacena dentro del cubo o tolva. Acá pues vemos una de las partes de la barredora, como el cepillo, la cubierta superior, las mangueras hidráulicas, el tornillo de ajuste y entre otros. También pues esta barredora tiene un sistema de aspiración dentro de la barredora, lo cual hace que el flujo de aire y polvo vaya entrando hacia la tolva y el polvo es atrapado por un filtro, haciendo que el aire que la barredora devuelve al ambiente o a la atmósfera pues sea filtrado y limpio. ¿Qué tipos de barredoras hay? Están las de conductor a tierra y conductor sentado. Conductor a tierra pues es la que es desplazada por una persona y conductor sentado pues es la que es operada por una persona estando encima de la misma. Operan de manera similar, su diferencia radica en el ancho de barrido y por lo tanto en el rendimiento. Acá en este caso pues la de conductor a tierra tiene un rendimiento de 1680 metros cuadrados por hora y la de conductor sentado tiene un rendimiento de 23.520 metros cuadrados por hora, el cual es aproximadamente 14 veces más grande que la de conductor a tierra. Dentro de sus usos principales está limpiar estacionamientos, aceras, muelles y almacenes. Raspar el lodo o cualquier material que se encuentra almacenado en las carreteras, entradas de vehículos y otros lugares de trabajo. Y limpiar pavimentos agrietados, ya más adelante entraremos más en detalle en esto. Bueno, dependiendo del uso específico que se le da a la barredora, pues se debe utilizar o se recomienda un tipo de cerda. Por ejemplo, si es para condiciones agresivas como barro o rocas, se recomienda un uso del alambre de carbono de gran dureza. Si es para un trabajo más liviano como recoger hojas, basura que se encuentra en la calle o polvo, se utilizan las de polipropileno. Y la combinación de ambos es buena cuando se encuentran en un ambiente seco o es un barrido seco más bien, y pues no es tan eficaz como lo sería el de alambre de carbón de gran dureza. Bueno, el principal accesorio pues sería el cepillo lateral. Este pues es muy importante cuando se quieren limpiar los bordillos de las vías urbanas, o sea, el límite entre la vía y el andén. Dentro de las ventajas pues aumentan el rendimiento de superficie que puede llegar a cubrir la barredora en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando tienen un solo cepillo y pasan a dos, tienen un aumento de rendimiento de entre un 15 y 19%. Y bueno, pues pueden llevar hasta 2 cepillos laterales, uno en cada extremo. Los riesgos asociados pues son los de prácticamente cualquier maquinaria, caídas al mismo nivel, atropellos, choques contra otros vehículos, vuelcos, ruido, vibraciones, polvo, accidentes de tráfico, etc. Se tienen entonces unas medidas preventivas para esto, como por ejemplo quitar la llave de contacto al salir de la máquina, como se haría con cualquier carro, pues revisar los niveles de combustibles, frenos, lubricantes y líquidos de refrigeración, comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas, pues así es como trabaja la barredora. También es recomendable que el operario lleve protectores auditivos
y no es recomendable que se use en lugares cerrados o lugares donde el polvo pueda llegar a ser nocivo para la salud de las personas. Bueno, el precio de este. La barredora, pues también es, digamos, un accesorio que puede ir acoplado a un mini cargador. Como se vio en la primera exposición, pues el mini cargador puede tener varios accesorios. Dentro de esto, pues la barredora. Acá tenemos la Bobcat Sweeper 60, es decir, que es de 60 pulgadas de ancho de barrido y puede ir acoplada a un mini cargador marca Case SR200. El valor que nos dio la empresa Cipesa de Barranca pues es de 800.000 pesos al día, trabajando 8 horas por día. Acá pues es importante esto porque una de las condiciones que da la empresa para alquilar es que debe ser con operador, ya que esta es la manera que tienen ellos de asegurarse que se le dé un uso correcto a la maquinaria. Bueno, entre los errores constructivos, pues encontramos que al reparar grietas y fisuras en pavimentos, se utiliza la llamada masilla asfáltica, la cual, pues, antes de ser aplicada, las superficies de las grietas y fisuras, pues, deben ser muy bien barridas de cualquier material suelto, como arena, polvo, grava o lo que sea que impida que haya una buena adherencia entre la masilla y la grieta. Entonces, pues debe barrerse bien para que la masilla haga una correcta reparación del pavimento. Acá estará ya la bibliografía y eso sería todo. Gracias por la atención.